Hemos recibido una verdad bíblica, hemos recibido una verdad comprobada con la Biblia, con la ciencia, con la historia. Aquí comienza tu conexión con el mensaje de redención. Abre tu corazón y siente la unión en Iglesia Gilgal. ¡Hay bendición! Esto es Verdaderamente Libres, una producción de Radio Adicción Cristiana. Hacer una ofrenda de alabanza al Señor con todo el corazón. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del episodio 15 para los que nos escuchan en redes, libres para sanar generaciones. Es una palabra muy esencial para la iglesia de Cristo y es importante que abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para esta palabra. Libres para sanar generaciones. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Es una porción bíblica que algunos ya se saben de memoria, pero hoy vamos a comprender más allá de la memoria. Dice: en el nombre de Jesús, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y es que en medio de tiempos como los que estamos viviendo hoy, tiempos donde hay más tecnología cada día, donde la tecnología va avanzando, donde la velocidad, ¿sí se han fijado que los días son más cortos? Así como dice la escritura, se nos va el día más rápido, pero también hay una gran desconexión entre las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Los adolescentes ya no comprenden o no conocen muchas cosas que los que ahorita somos adultos conocemos. Y no es que seamos tan viejos, pero por ejemplo hace unas semanas yo escuchaba a Beto y a Abby que le preguntaban a Ian y le decían: a ver, haz una seña de cómo contestas el teléfono. Córrele, Ian, corre, ven, ándale, ven. Diles a todos cómo, una seña de cómo se contesta el teléfono de aquí. ¿Cómo se contesta el teléfono? ¿Ok? Así. Él dice que así. ¿Ok? Porque los niños de ahora, los teléfonos que conocen es el celular. Antes nos decían a nosotros: haz señal de teléfono, y le hacíamos así como unos cuernos así, y le hacíamos así. Pero para ellos una seña de teléfono es así. Entonces las generaciones han cambiado. Yo me imagino que si le preguntamos a alguien más una seña de teléfono, y antes era así, como le das vueltas, le dabas vueltas al teléfono. ¿Cómo era? Sí, o era como el de los picapiedras, así con un cuerno o algo. Bien, pues todos conocemos diferentes épocas. Yo me imagino, los jóvenes conocen los cassettes, el disquete. ¿Sí? Un disquete, ¿sí saben qué es un disquete? ¿No? Era antes de las memorias USB, había disquetes, eran unas cosas cuadraditas que traían unas cintas chiquitas enrolladas. Bueno, pues ya se dieron cuenta que hay cosas que nos separa a las generaciones. ¿Quién no recuerda regresar las películas de VHS con la punta de los marcadores, esos permanentes, y le dabas vueltas? O con la pluma regresabas el cassette. Ibas a rentar una película al ¿cómo se llamaba? Blockbuster, y ahora prendes el Netflix y el Disney Plus. Pues hay cosas que nos han ido separando como generaciones. Pero quiero decirte algo. Hoy, además de que nos separa eso, hay niños que se han separado de sus padres, creyéndose más inteligentes que ellos, solo por manejar tecnología. Y se burlan de los papás cuando se dan cuenta que no saben moverle de una manera efectiva a un celular o alguna plataforma digital. La semana pasada hablábamos del orgullo, y si usted se da cuenta,
hay niños orgullosos y que dicen: ay, mamá, ¿a poco no entiendes? ¿A poco no captas si es bien fácil? Y empiezan a hasta cambiar el tono de voz para hacerle ver a sus papás que ellos saben más. Pero hoy el Señor nos dice: no quiero familias funcionales sin amor. No quiero familias funcionales sin amor. Quiero generaciones unidas por mi espíritu. Esto quiere decir que vamos a unir lo que hacíamos antes en el evangelio con lo que hacíamos ahora. Por ejemplo, este fin de semana salieron a evangelizar con folletos. Muy pronto vamos a evangelizar en redes sociales. Y la responsabilidad de los adolescentes y los niños es enseñar a los adultos. Enseñar. Yo sé que hay niños que pueden decir: ay, sí, pero cuando mi mamá me enseñaba a mí se desesperaba y me decía: ¿a poco no entiendes cuánto es 2 más 2? Es B, no D. Y le hacían como, hasta se agarraban el cabello: ay, no creo que no entiendas. Quiero decir a los niños que ustedes no van a hacer eso con sus papás cuando les enseñen tecnología. Usted no le va a decir: ay, mamá, ¿a poco no ves? No. Usted tiene que corregir lo que afectó a su generación. ¿Cuántos dicen ouch? Y los adultos tienen que ir rectificando cosas que tienen que cambiar para mantener valores en esta generación. ¿Qué legado le vas a dejar a estas generaciones? Todas estas circunstancias han hecho cadenas en nuestro corazón, han hecho heridas en muchos de nosotros, y cada herida familiar no tratada se convierte en una generación o en una cadena que pasa de generación en generación. Una herida no tratada se convierte en una cadena que pasa de generación en generación. Este episodio no solamente es para recordar o para hablar del pasado, sino para que podamos romper con cosas del pasado que siguen afectando nuestra vida y nuestra generación. Porque ser libre no es huir de tu historia, no es huir u omitir lo que te pasó o bloquear cosas, sino redimir todo eso que viviste. Dice la escritura en el Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas. Y cuando hay quebrantados, hay un quebrantamiento. Esto quiere decir: reconozco que esto me dolió, que me sigue doliendo, me afecta. Y cuando hay un reconocimiento del tal delante de Dios, es cuando el Señor viene a vendar, viene a sanar las heridas que se causaron en nosotros. Yo le voy a invitar a que repita, a que escuche primero y repita esto creyéndolo. Soy libre para amar y para perdonar. A ver otra vez. ¿Soy libre para qué? Soy libre para amar y para perdonar. ¿Usted cree eso? ¿Dios lo ha hecho libre para amar? ¿Dios lo ha hecho libre para perdonar? Ahora diga fuerte: mi historia no termina en dolor. Termina en restauración.
¿Usted cree eso, que su historia no va a terminar en dolor? ¿Va a terminar en restauración? Ahora diga: mi familia pertenece a Dios. ¿Sí le pertenece a Dios su familia? Amén. Soy sano, perdono y reconstruyo mi predestinación en el nombre de Jesús. En mi linaje se levantará una nueva herencia de fe, una nueva herencia de amor y una nueva herencia de propósito divino. Amén. Denle una ofrenda de alabanza al Señor. Cuando se desbloquea ataduras en un linaje, se derrama una unción de libertad que es contagiosa. Es un tipo de avivamiento que empieza a restaurar la unión familiar y destapa una unción que contagia. Y los matrimonios que estaban a punto de romperse, Dios los restaura. Y los hijos que estaban a punto de guardar rencor y odio hacia sus padres, sus corazones son restaurados. Porque Dios empieza a sanar esa generación. No desde las emociones, sino en el espíritu. Y como lo hace desde el Espíritu Santo de Dios es el que modifica el genoma. Lo que nosotros ya tenemos establecido en lo que forma nuestro ADN, hay un cambio total. Hoy voy a compartirle 5 verdades. Y digo verdades porque dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo le invito a que ponga sus 5 sentidos físicos y sus 5 sentidos espirituales en esto. Porque cuando el corazón del Padre conecta con los hijos, el reino de Dios se hace visible en casa. Y el reino de Dios está buscando hacerse visible a través de cada uno de nosotros. Punto número 1: sanar generaciones comienza perdonando a los padres. Por ahí escuché bien quedito, ¡ouch! El principio del perdón generacional inicia con los padres. Antes de que Dios sane una familia, Él comienza sanando el corazón de los hijos. Y muchas veces ese proceso inicia enfrentando algo que pocos quieren mirar: el dolor que hay hacia los padres, el resentimiento, la ausencia. Y muchos adultos hoy en día viven atados no por lo que están viviendo hoy, sino por lo que nunca pudieron vivir ayer. Esto quiere decir, si no fueron plenos y felices ayer, se la pasan fingiendo como si fueran felices. Y muchos llegan al camino de Dios y disfrazan la unción solamente. Esto quiere decir, van a la iglesia, son lavados por la sangre de Cristo, pero no han sanado esas heridas. Pero dicen: gloria a Dios, yo ya perdoné y el Señor sabe mi situación. Y solamente toman la palabra y toman la unción para seguir cubriendo el dolor que se sigue generando en el corazón.
crecieron pensando que no fueron escuchados. Otros dicen: a mí mamá o papá nunca me abrazó. Otros dicen: mi mamá no valoró lo que yo hice, solo lo que hacían mis hermanos. Otros guardan todavía enojos. Y le voy a decir, quizá usted tenga razón en guardar eso. Quizá sí había diferencias. Quizás sí hicieron más por su hermano que por usted. Pero es importante que usted procese ese dolor, porque ese dolor solamente está afectando su propósito y su generación. No puedes avanzar hacia el futuro que Dios te preparó mientras sigas mirando con enojo el pasado que te dolió. No vas a poder avanzar. Aunque digas gloria a Dios, aleluya, aunque siembres, aunque des, aunque seas el primero en llegar a la iglesia, y seas ujiero, seas el pastor, o hagas lo que hagas, mientras sigamos mirando el enojo de las cosas pasadas, no vamos a poder desbloquear o alcanzar o tocar o mirar siquiera la bendición de Dios. ¿Y por qué digo mirar siquiera? Porque a muchos se les nubla la visión y dicen: no entiendo para qué Dios me llamó, no entiendo, no sé lo que Dios quiere conmigo. Porque el mismo enojo, la frustración y el dolor no te dejan observar la meta que Dios ha determinado que tú alcances. Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 dice: en el nombre de Jesús, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una estructura espiritual. Cuando dice quítense de vosotros toda amargura, la amargura es la raíz. La amargura es un resentimiento. Si tú no quitas la amargura que te provocó el resentimiento, se va a generar un enojo. Luego el enojo se va a ir a una ira. Luego la ira va a pasar a gritería. Y luego de la gritería vas a empezar a maldecir. Y luego en tu corazón se va a arraigar la malicia, esto es la maldad. Vas a empezar a querer vengarte. Vas a empezar a desear que paguen lo que hicieron. Incluso vas a proclamar versículos bíblicos como: el Señor dice, mía es la venganza. Sí, pero te dice también, yo pagaré. Pedir venganza es muy diferente a pedir justicia. Cuando usted pide justicia, Dios viene a través de su espíritu y pesa los corazones. Pero cuando usted pide venganza, el Señor viene y paga por aquel que usted quiere que Dios vengue. Él se pone en medio. Tiene que darse cuenta lo que dice la Escritura. Hay personas que dicen: Señor, tú eres mi venganza. Y el Señor viene y te dice: sí, pero yo pagaré.
te enojas y dices, ¿por qué hacen cosas malas y les va bien? Y a mí, yo que le sirvo a Dios, Dios no me ha hecho venganza. Porque el Señor te dijo, yo pagaré. Ahora Pablo no dice, esperen que el otro cambie. Dice, quítense de vosotros. Porque el perdón no es una emoción, es una decisión espiritual que detona en todas las áreas físicas. Una de las principales armas que utiliza el enemigo y que Jesús ya pagó por ella es la culpa. Pero quiero decirte que tú no puedes sanar lo que sigues culpando. Lo voy a decir una vez más. Tú no puedes sanar lo que sigues culpando. Si en medio de una conversación vuelves a sacar la misma historia de, es que mi mamá no nos demostraba amor, y vuelves a señalar la culpa de que tú no le das amor a tus hijos porque no lo recibiste de tu mamá. Si no puedes sanar lo que sigues culpando, no vas a poder avanzar en el reino. Tú y yo debemos de sanar lo que seguimos culpando, porque quizá ya se quitó la culpa sobre tu vida de lo que tú y yo hicimos. Pero si seguimos imponiéndole la culpa a otros de cosas que vivimos, no vamos a poder avanzar en Dios. Cada pensamiento de rencor es un hilo que te mantiene atado al pasado. Yo escuché una ocasión un predicador que decía, las mujeres, hablaba de las mujeres, decía, tienen un catálogo de rencores. Y yo pienso que también los hombres, no nada más las mujeres. Y algunos comediantes hasta lo dicen. Se ponen de malas pero cuando éramos novios tú no me abrías la puerta. Y tú así como, pero ya tenemos 30 años de casados, vieja. Pero además yo me enteré que cuando tú tuviste un novio, vieja, a él sí le dabas lonche cuando iba al trabajo y a mí no. Y empieza el sacadero de trapos. Porque hay un catálogo de rencores ahí en el corazón. Y es que a mí mis tías me hicieron, y es que a mí una vecina me dijo, y hablas de un tema. Cuando yo me moví entre los comediantes decías perro y sacabas un chiste de perros, borracho y sacabas un chiste de borrachos. Los que tienen catálogo de rencores, hablas por ejemplo de nuera, pues la mía es tremenda y nunca cambió la mujer. Y además a mi hijo le hice, y empezamos bla bla bla. Suegra, no, pues qué esperanzas, porque yo mi suegra, sí, y empiezan pa. Y sale el catálogo de rencores expuesto en la mesa, como cuando usted va al mercadito y anda buscando qué comprar. Usted dice, mira, un rencor, otro rencor, todo un catálogo de rencores. Dios no puede sanar un corazón que todavía señala, pero sí puede restaurar un corazón que se rinde. Cuando dejas de culpar, Dios empieza a sanar las heridas que la culpa, no nada más la que te echaron a ti, la que tú has puesto sobre otros, empieza a sanar. Y ahí es cuando comienza la verdadera libertad. Ahí es cuando dice, Señor, no lo entiendo, pero elijo perdonar. En ese momento el cielo empieza a obrar, Dios empieza a abrir camino, Dios empieza a ajustar tu predestinación para que puedas alcanzar las bendiciones.
Pero tienes que tener muy marcado que el perdón te cambia a ti, al otro no. Si tú perdonas, el beneficio es para ti. Y hay gente que decide no perdonar para que el otro siga batallando. Eso sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y decirle: Señor, yo perdono a mis padres, perdono a mis vecinos, perdono a mi hijo, a mi hija. Y dejo en tus manos lo que yo no puedo cambiar. Dejo en tus manos lo que solamente tú puedes cambiar en ellos y en mí. Yo no le voy a decir solamente perdone por fe y diga: Señor, yo perdono. No. Perdone, pero ore y dígale: dejo en tus manos lo que yo no puedo cambiar. Dios está tocando hoy lugares en tu alma que tú mismo habías estado cerrando. Él está rompiendo cadenas de resentimiento heredado. Y cuando hablo de resentimiento heredado, es cuando tú eras hijo y escuchabas que tu mamá hablaba de tus tíos. Ahora tú guardas un resentimiento con tus tíos por cosas que ni siquiera te hicieron a ti. Y muchos de estos niños te han y me han escuchado hablar de alguien o de otra persona, y ellos crean una idea diferente al escucharnos a nosotros, porque les estamos heredando resentimientos que a ellos no les corresponden. Así como a ti y a mí nos heredaron resentimientos que no nos correspondían, por el chisme, por la murmuración o por el dolor que se había causado en la vida de nuestros padres o en la vida de los adultos en ese tiempo. Cuando Dios reescribe historias, es cuando alguien ha sometido su voluntad a la de Él. Deja que Dios reescriba tu historia. Y usted me va a decir: pastor, pero teológicamente Él ya tiene predestinado lo que a mí me va a pasar y lo que yo voy a recibir. Sí, pero usted se ha desviado muchas veces de esa predestinación. Yo recuerdo hace años en un grupo de oración les compartía esto. Imagínese a una muchacha soltera aquí parada en el altar. Y cuate se asoma y dice: a ver, está una muchacha soltera. Y Dios a esa muchacha le dio una predestinación, y era que fuera empresaria, que tuviera un carro del año, cada año lo renovara, y que iba a servir a Dios a nivel mundial. Y esa muchacha se fue con esa promesa. Dios tenía una predestinación para ella. Resulta que ella se enamora de un muchacho que no amaba a Dios, y dijo: yo con este me voy a casar. Y le dijeron sus papás y sus pastores: mira, no lo hagas, mira que además es adicto, es drogadicto, mira, no te conviene, mira, vamos a orar. Yo me quiero casar con él. Y se casa con él. Y luego le dice a Dios: pero tú me dijiste que me ibas a dar una empresa y un carro cada año, y el que teníamos usado ya lo empeñamos. ¿Dónde están tus promesas, Señor? Hasta que esa mujer no entienda que ella no escuchó la voz de Dios y siguió el camino de Dios,
hasta que ya llega el momento en el que la golpeó y lo metieron a un centro de rehabilitación y ya se separaron, se divorciaron, y ahora sí llega a Dios y le dice: quiero servirte con todo mi corazón y con mis hijos. Dios va a reescribir su historia. La predestinación, aunque va a llegar a ser empresaria y va a llegar a tener un carro cada año, hay que reescribir la historia, porque no sabemos si en su historia estaban contemplados los hijos, o estaba contemplado que ella tuviera un ex. Su historia se tiene que reescribir. Y si ella se pone abusada, su historia, que va a ser reescrita por Dios, la va a llevar al objetivo que Dios determinó. Yo espero que con esta parábola 2025 haya sido claro con esta explicación a través del Espíritu Santo. Muchas historias de nosotros tienen que volverse a reescribir, porque omitimos las indicaciones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y ganamos muchos resentimientos y heridas innecesarios. Ahorita mencioné por nuestras decisiones, pero también le mencioné las heredadas, por lo que escuchábamos hablar a mamá y a papá, o a las tías cuando se juntaban, o a las vecinas cuando iban con mamá a chismear. Hay muchas circunstancias por las cuales podemos ganar esos resentimientos heredados. Como cuando te dicen: ya supiste lo que dijeron de ti, ya sabes lo que andan diciendo de tu familia. Y muchas ocasiones no siempre es lo que te cuentan, pero mientras que lo averiguas o lo sabes, en tu corazón ya se hizo una herida. Número 2, sana tu historia para que tus hijos no hereden tus heridas. ¿Cuántos dicen ouch? El principio de la sanidad generacional es terminar con el chisme y la murmuración en casa. Porque después que pasa el tiempo, las heridas no tratadas se convierten en herencias. Porque todo lo que no sanas lo transfieres. Sí. Todo lo que no sanas lo transfieres. Y lo que no enfrentas en el presente, ¿quién crees que lo va a enfrentar? Tus hijos. Sí. Tienes que enfrentar esas heridas. Tienes que ir a la raíz. Pero me va a doler. Te va a doler. Pero esa herida se tiene que lavar. Es como cuando te cortas. ¿Cuántos niños se han cortado aquí en la iglesia? ¿Y qué es lo primero que te dicen? Vamos a lavarte. ¿Y verdad que les da miedo que les echen jabón o que les echen agua? El que te sanen las heridas muchas veces duele, pero te va a evitar que se te infecte. Te va a evitar que se agrave esa herida en ti. El enemigo sabe que si no pudo detenerte a ti, va a detener a tus hijos. Es una guerra declarada. Separarte del propósito de Dios. Por eso hay familias donde se repiten los mismos patrones: violencia, divorcio, adicciones, pobreza, enfermedades, miedo, depresión, ansiedad. No solamente la diabetes y la hipertensión. Es más,
Hay personas que salen de una situación solamente para entrar a otra. Ay, me caí, me tropecé y me hice un esguince de tobillo. Y luego, pum, ay, ahora me lastimé la cintura. Ahora la gripa no me dejó. O hay personas que cuando les está yendo bien financieramente, ¿qué pasa? Ay, ahora se me enfermó el niño y hay que pagar medicamentos y ahora hay que pagar esto otro. Híjole, me cobraron de más en la tarjeta de crédito. Y es una tras otra, tras otra. Son herencias que quedan por heridas. Atraemos la atención del enemigo en lugar de atraer la atención de Dios. Cuando nos quejamos y hablamos y chismeamos y movemos ese tipo de cosas. Hagan de cuenta que voltea al diablo y le hace. Los seres humanos pareciera que de una manera inconsciente quisiéramos llamar más la atención del enemigo que de Dios. Quejas, comparaciones, dolor, resentimientos, angustia, chisme, que hacen que mantengas al enemigo diciendo: a ver, ¿con qué más te vas a atar? Pero cuando tú atraes a la presencia de Dios, orando, buscándolo, profundizando en su palabra, orando por otros, deteniendo el chisme en casa, no hables de eso, mamá. O hijos, no hablen de eso. Vamos a orar, vamos a buscar de Dios. Ya no vamos a dejar que el chisme invada nuestra casa. Cuando usted detenga eso, ahora el que va a voltear va a ser Dios y va a decir: está poniendo límites, está cambiando las circunstancias. Algo está pasando en esta casa. Ya están preparados para recibir bendición. Ahora agradecen más, ya no se quejan. Están perdonando. Y aunque las cosas no regresaron a ser como antes, pudieron perdonar. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hacer misericordia es derramar bendición. Pero cuando reconocemos nuestra miseria, miser de miseria, cordia, amor. Es que si usted y yo reconocemos nuestra miseria, ¿qué quiero decir con miseria? Cuando digo: es que he hecho mi corazón duro y no he podido perdonar. Es que me sigue dando coraje que a mí me señalen las cosas. Cuando nosotros reconocemos en lo que hemos estado ofendiendo a Dios dentro de nuestro corazón, cosas grandes pasan en el mundo espiritual. Que los gritos no sean normales en tu familia. Yo recuerdo cuando era niño, yo escuchaba cómo le gritaban a mi vecinita con la que yo jugaba.
y le decían tantas groserías que yo creo que en toda mi vida de adulto no he escuchado tantas groserías juntas ninguna otra vez. Hoy pienso, pobre de mi vecina, vivió en tanta miseria y con tanta infelicidad, que si yo hubiera entendido lo que entiendo hoy, yo le aseguro que clamaría por esa muchacha. Y he recordado y he orado por ella y he orado por su familia. No me puedo imaginar siquiera cuántas heridas hay en su corazón. No me puedo imaginar siquiera cuántas heridas hay en tu corazón. Pero tampoco me puedo imaginar cuántas heridas tú y yo hemos provocado en otros. Donde antes hubo ciclos de destrucción, Dios va a hacer ciclos de reconstrucción a través de nosotros. Porque el Señor nos ha llamado a ser reedificadores. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor empieza a limpiar nuestra sangre espiritual, eso quiere decir quitar los patrones de nuestra sangre heredada físicamente para poner en alto la sangre que nos ha cubierto y que ahora es parte de nosotros, que es la sangre del Señor Jesucristo. Nuestra manera de ver, pensar, sentir, planear las cosas debe de ser desde una plataforma más alta que el intelecto. Cambia el sonido de tu linaje. Cuando cambia el sonido de tu linaje, es que Dios ya modificó tu historia. Y en el mundo espiritual, además de que se escucha él es mi hijo, ella es mi hija, se escucha nadie lo toque, nadie la toque. Nadie tiene autoridad para modificar cosas en su vida. Nada ni nadie. Y dice el Señor, más que yo. Tres, Dios está reconciliando corazones, reconciliándonos con Él principalmente. Va a haber reconciliación de hijos con sus padres, padres con sus hijos. Recuerde que reconciliar no es olvidar, es restaurar la conexión que tenemos. Dios está tocando raíces de relaciones rotas que se distanciaron no por falta de amor, sino por exceso de dolor. Cuatro, Dios sana no solo tu casa, sino tu linaje espiritual. Y es que cuando hablamos de sangre espiritual, no estamos hablando de la sangre natural, sino estamos hablando de las relaciones en el cuerpo de Cristo, la unión o la unidad, lo que nos une con nuestros hermanos a través del Señor Jesucristo. Esa es una herencia espiritual. Por ejemplo, cuando usted se pone bajo la cobertura de una iglesia o de unos pastores, usted está aceptando el linaje espiritual. La unción que se mueve en ese lugar, usted está aceptando que se mueva en usted. Es una paternidad espiritual. Hay personas que fueron más lastimadas en la iglesia que lastimadas en su casa o en su familia física.
Y pensamos, pero Dios me trajo aquí para llenarme, no para herirme. Y hay familias hoy en día apartadas porque las dañaron más en una iglesia que su familia natural. Y es que así como hay en una familia natural conflictos, también en la familia espiritual puede haber surgir fracturas, surgir situaciones que te separan, situaciones que te entristecen. Pero Dios está restaurando hoy en día parte del cuerpo de Cristo que fue muy golpeada, porque su propósito eterno de Dios no es dividir, es redimir. Isaías 58:12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generación en generación, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y es que Dios no solamente está sanando corazones, está sanando cimientos espirituales. Está uniendo generaciones ministeriales que antes se miraban con recelo, para que aprendan a trabajar unidas, sin competencia, sin comparaciones, como un solo cuerpo bajo un mismo espíritu. Y eso lo vamos a comenzar a ver. También va a haber restauración en pastores que fueron traicionados o líderes que dieron su vida y recibieron crítica, obreros que sirvieron con entrega y no fueron valorados. También hay hijos espirituales que se sintieron rechazados o no comprendidos y ahora sirven pero con desconfianza o temor. Hoy el Señor te dice: iglesia, estoy sanando la familia de la fe, estoy limpiando las heridas del ministerio, las decepciones del liderazgo y el cansancio de tu alma. Estoy restaurando relaciones ministeriales que fueron quebradas por el orgullo, por los celos o por la incomprensión. Y yo quiero decirte, iglesia, que Dios, más que iglesias grandes, busca que su familia esté sana. Y no es porque yo diga que están mal las iglesias, no. Qué bueno por las iglesias grandes, qué bueno por las iglesias chicas. Pero más que iglesias chicas o grandes, es que su familia esté sana. Que tú y yo estemos sanos para servirle a Él y para servir a otros. Número 5. Tu familia será un testimonio de sanidad. Dios no quiere solamente sanar tu historia, Él quiere usarla. Lo que hoy duele, mañana será enseñanza. Y tu testimonio será medicina para otros, hemos dicho en las últimas predicaciones. Cuando Dios sana tu casa se convierte en un hospital. La persona que llega a tu casa recibe bendición de Dios, recibe una reorientación hacia el propósito divino. Tu casa se convierte en un lugar donde las personas encuentran su predestinación, porque hay palabra viva, porque hay palabra de ciencia, porque hay palabra de revelación, porque hay palabra profética, porque hay sanidad, porque hay liberación. Cuando alguien visita tu casa y realmente estás manteniendo la atmósfera espiritual como debe de estar. Si tú lo decides, tu casa será conocida como casa de paz. Si tú lo decides, tus generaciones amarán la presencia de Dios y su servicio. Y si tú lo decides, Dios transformará tus ruinas en raíces y tus lágrimas en herencia.
Y aquí es donde se va a poner profundo para los que les guste lo profundo y que en Dios se gozan en lo profundo. Tus lágrimas son oración en forma líquida. Cuando ya no tienes palabras, tus lágrimas hablan por ti. Y el salmista David lo entendió cuando dijo: has recogido mis lágrimas en tu odre, ¿no están ellas en tu libro? Salmo 56:8. Esto significa que cada una de nuestras lágrimas que derramamos delante de Dios no caen en el suelo, caen en las manos de Dios. Él las guarda, Él las recuerda y Él las convierte en intercesión celestial. Y cada vez que lloras por tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio, tu familia, esas lágrimas están escribiendo una historia de fe. No son lágrimas de desperdicio, son evidencia de tu amor, de tu entrega y de tu lucha. Tus lágrimas son semillas espirituales. En el mundo natural, las semillas caen en tierra y mueren para dar fruto. Pero en el mundo espiritual, las lágrimas que siembras en oración germinan en bendición. Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y es que cada lágrima es una semilla que germina en la próxima generación. Tal vez hoy lloras por lo que no ves, pero tus hijos recogerán lo que tú ya regaste con lágrimas. Por eso tus lágrimas son herencia, porque Dios no solo las escucha, sino las transforma en el futuro de tu generación. Hoy tus lágrimas tendrán más valor de lo que tienen o de lo que tenían. Hoy tus lágrimas van a romper yugo, porque en medio de tus lágrimas hay unción de Jehová. En medio de tus lágrimas hay amor y regocijo del Espíritu Santo de Dios. En medio de tus lágrimas hay resentimiento que se está desarraigando de tu corazón hoy. No podemos terminar hoy. Tus lágrimas transforman atmósferas. El llanto que se eleva en fe tiene poder para abrir los cielos. Cuando Ana lloró amargamente por no poder tener hijos, su clamor abrió el vientre y activó un destino profético. Samuel. Lo que Ana lloró, Samuel lo vivió. Sus lágrimas fueron el puente entre el dolor del presente y el cumplimiento de su propósito eterno. Así tus lágrimas hoy, tú decides si preparan el camino de tus hijos, de tus nietos y de tus generaciones espirituales. O sea, tus hijos espirituales. Ellos no sabrán cuántas noches oraste o lloraste por ellos, pero van a vivir en la libertad que tus lágrimas compraron en oración. Tus lágrimas purifican tu alma y abren el corazón.
Y es que hay lágrimas que no vienen por tristeza, sino por purificación del alma. Cuando lloras en la presencia de Dios, tú te alineas a su voluntad. Y ese llanto Dios lo usa para limpiar tu alma de orgullo, miedo, control o culpa. Las lágrimas que siembras hoy serán testimonio mañana. A veces tus hijos, discípulos o generaciones futuras no entenderán tus sacrificios, pero un día vivirán milagros que nacieron de tus oraciones silenciosas. En Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjuagará toda lágrima, pero antes de secarlas, las usa para escribir propósitos eternos. Tus lágrimas son parte del legado espiritual que dejas. Yo le invito a que cierre ahí sus ojos donde se encuentre. Cada lágrima que usted ha derramado en silencio es un lenguaje que el cielo entendió. Porque tú no lloraste en derrota, lloraste en siembra. Y la tierra que tú regaste con tu dolor será la misma donde florecerá tu victoria. El Señor hoy está usando tus lágrimas como una llave espiritual para abrir puertas que la fuerza no pudo abrir. Y cada lágrima que cayó sobre el suelo de tu habitación o de tu cama está cayendo ahora sobre el altar del cielo. Y desde ahí el Señor te envía respuesta. Estoy cambiando el significado de tu llanto. Estoy sanando los ojos del alma para que veas con claridad lo que antes te confundía. Y te dice el Señor: valió la pena llorar, porque yo te vi llorando y te voy a levantar riendo. Corre y busca a tu familia si está aquí en la congregación. Y si tú estás en casa, corre por tu familia. Busca a tu familia. Tómale la mano. Si no está su familia aquí, tome a su familia de la fe. Si alguien está aquí y no trajo a su familia, busque a alguien más y únala a su familia hoy. Pero vamos a tratar de ponernos por familias. Usted que nos escucha, háblele a su esposo, a su esposa, a su familia, pero acérquelos. Y si no están ahí, vuelva a escuchar la grabación e invítelos a este momento. Voy a encargar, recuerde que si ve a alguien que no vino su familia o que no lo acompañan, súmelo a su familia y dígale: usted es parte de la familia de la fe. Y acérquelo a su familia, acérquela a su familia. Eso. Vamos a extender la familia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir con fe y bien fuerte: Señor, bendigo mi linaje. Bendigo a mis padres. Bendigo a mis hijos.
bendigo a mis nietos y bendigo a toda mi familia espiritual. Declaro que en mi casa no habrá división ni rencor. Desde hoy comienza una nueva historia bajo tu amor. Sana mi corazón herido. Rompe ciclos de dolor. Rompe ciclos de orgullo, de culpa y de silencio. Haz que mi familia sea restaurada bajo tu presencia. Que donde hubo odio haya perdón. Donde hubo distancia haya abrazo. Donde hubo ruina haya propósito. Y proclamo lo que tú me has prometido, Señor. Sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad generacional. Y yo lo creo con mi corazón. Y esta bendición se derrama en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle una ofrenda de alabanza al Señor. No se mueva de su lugar. Hoy, para usted que está en redes, hoy Dios nos recordó que la libertad más grande es la de amar sin resentimiento. Tu familia puede ser sanada, tu linaje puede ser restaurado y tu historia puede ser nueva. Porque cuando el amor del Padre entra a tu casa, las generaciones cambian. Este fue el episodio número 15 de Verdaderamente Libres, libres para sanar generaciones. Y recuerda que con Cristo siempre ganas. Amén. Aquí comienza tu conexión con el mensaje de redención. Abre tu corazón y siente la unión en Iglesia Gilgal. ¡Hay bendición! Visita www.gilgal.com.mx. Escríbenos evaialdo@radioadiccioncristiana.com.mx. Bienvenidos a la familia de Cristo. Bienvenidos a Gilgal. Y recuerda, tu encuentro con lo eterno comienza aquí.